Hablemos de cultura. Las lenguas originarias de México se mantienen en una situación de vulnerabilidad. Antonio Aranda nos cuenta por qué. Urutemay, o Flecha Joven, por su traducción al español, es un escritor wixárika. Siente la responsabilidad de conservar su lengua originaria, también conocida como huichol, labor a la que se ha dedicado los últimos 40 años de su vida. Los que más vocación tenemos para hacer trabajos encaminados a fortalecer y a desarrollar las lenguas en lenguas indígenas son precisamente los propios hablantes. Tenemos una gran tarea de poder ingeniarnos a ver de qué manera poder hacer visible que estas lenguas se puedan consolidar mejor como una lengua viva, una lengua rica, una lengua que no augure una pérdida en poco tiempo. En México existen 68 lenguas originarias, con más de 360 variantes. Actualmente, el 60% de ellas están en riesgo de desaparición. Por esto, es necesario pasar de la conservación oral a la preservación activa mediante su uso en la literatura, considera Urutemay. Hay pueblos que son hablados por muy pocas personas y la literatura ha sido una herramienta indispensable para preservar las lenguas originarias. Las lenguas indígenas que todavía tienen muchos escritores indígenas nos ayuden a ellos a consolidar la escritura, a consolidar también la riqueza que guardan cada uno de estos pueblos. Las lenguas indígenas son aptas para desarrollar cualquier tipo de género literario, más allá del prejuicio de solo ser parte del folclore latinoamericano, señala este experto. Sea la poesía, sea el relato, sea el ensayo, sea la narrativa, sea la crónica, de manera que ellos puedan desarrollar ahí su creatividad y por supuesto su orgullo de pertenecer a una etnia y a una identidad etnolingüística que hace parte de la pluralidad del gran mosaico cultural, étnico y lingüístico de América. Por ello, el gobierno de México auspicia el Premio de Literaturas Indígenas de América para promover la creación literaria en lenguas originarias de todo el continente. Para la edición 2026, el premio asciende a $16,000. Es muy importante el que se favorezca también la literatura en lenguas originarias. ¿Por qué? Pues porque la literatura permite la concreción de toda una línea en la difusión, en el prestigio y en el orgullo del habla originaria. Con estas acciones, México contribuye a la preservación de las lenguas originarias, el principal objetivo del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 que impulsa la UNESCO. Esto trae una ventaja a mediano y largo plazo de que se continúe fortaleciendo la libre determinación de los pueblos indígenas para defender sus lenguas y las diversas voces que caracterizan no solo a México, sino a todo el mundo. El principal reto que afrontan las lenguas indígenas para la supervivencia es la discriminación estructural, que genera que los propios hablantes opten por no transmitirla a las nuevas generaciones para evitarles la exclusión. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Si hablamos de México, también debemos hablar de la cocina prehispánica. Los historiadores en ese país aseguran que esta cocina es inmortal. La misma constituye la base de esta alimentación actual en el país. Esto a pesar de la industrialización, así lo reseñan. Elementos como el metate, el molcajete, la tortilla y el tamal siguen presentes en hogares y calles. Así expresa el historiador José Luis Curiel Monteagudo, autor de este libro, La cocina azteca Méxica. Texto en el que el autor especifica que estos ingredientes ancestrales destacan el valor de los insectos como una proteína de alta calidad y el uso de plantas autóctonas como los nopales. La obra se basa en arqueología también, tiene antropología y crónicas del pleno siglo XVI. Incluye un recetario para recuperar todas estas técnicas. Curiel Monteagudo afirma que el mayor legado
a la humanidad que le puede dar México es justamente su cocina, que deriva de sistemas agrícolas únicos. Él mismo expresa que no cree que la cocina prehispánica se acabe nunca, porque es la base de la alimentación, asegurando además que esta cocina es un legado vivo. Y lamentablemente se ha conocido hoy en medio de las noticias como un estallido boom latinoamericano, el fallecimiento a sus 87 años en su Lima natal, en Perú, de Alfredo Bryce Echenique. La noticia ha sido difundida por el Instituto Cervantes. El deceso del autor de Un Mundo para Julius ha conmocionado el ámbito literario. El también escritor Jorge Eduardo Benavides, amigo y compatriota, destacó en redes sociales tanto su excepcional calidad literaria como su calidad humana, recordándolo como un amigo leal y afectuoso. Bryce Echenique construía un vasto universo narrativo que incluye más de 12 novelas y decenas de cuentos. Entre ellos destacan La vida exagerada de Martín Romaña, Tantas veces Pedro y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Sombra se caracterizaba también por perpetrar y retratar con ironía a la élite peruana. En sus últimos años, este escritor, que residía entre Europa y Perú, país donde finalmente pasó sus últimos días. El mundo literario de nuestra América se encuentra de duelo, a la vez hace memoria también del legado de Bryce Echenique. Y el mundo artístico también le dice adiós a una de las voces imprescindibles de las letras cubanas, la destacada poeta, editora y ensayista cubana Lina de Feria. Falleció este lunes en La Habana a sus 80 años de edad. La también merecedora del Premio Nacional de Literatura de Cuba será recordada como una de las figuras más profundas y resilientes de su generación. Nacía en la ciudad de Santiago de Cuba en 1945. Se graduó de licenciada en Filosofía en la Universidad de La Habana. Filología, digo con propiedad. Su trayectoria suma obras como Casa que no existía y Ante la pérdida del safari a la jungla, así como La conjetura crítica, un libro de ensayos. Sus obras la han hecho merecedora también de diversos reconocimientos, entre ellos el Premio de la Crítica Literaria en varias ocasiones. Esta distinción por parte de la cultura nacional como una condición de maestra de juventudes. Lina de Feria deja como legado también característico de la poesía, que forma parte también de su trayectoria a lo largo de todos estos años, ampliamente publicadas en Europa y América. Como homenaje, la española editorial Betania publicará de forma digital y gratuita su poemario, esto como parte de su tributo a su memoria. Y el largometraje cubano Neurótica Anónima ha logrado una cálida acogida en su reciente presentación en España, consolidando así como un nuevo éxito de la isla en el ámbito cultural europeo. Le cuento más. Esta película, Neurótica Anónima, dirigida por Jorge Perugorria, quien también comparte créditos como co-guionista junto a la reconocida primera actriz Mirta Ibarra, marca un reencuentro artístico de Ibarra con el actor Joel Angelino. El presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, Alexis Triana, celebraba el recibimiento del film en la cita española. A través de su perfil en redes sociales, Triana destacaba la honestidad con la que el equipo defendía la realidad de la isla durante la conferencia de prensa que se celebró en Málaga. Desde allí se abordó también el recrudecimiento de las medidas ilegales que emprende Estados Unidos. Por ello vamos a escuchar a Jorge Perugorria, quien denunciaba la actual crisis energética que vive la mayor de las Antillas a causa del bloqueo que más de 60 años mantiene Estados Unidos. Todas estas políticas que sigue implementando la administración de Donald Trump. El director de esta cinta, Neurótica Anónima, que además recibió aplausos de pie por parte del público ibérico durante más de 10 minutos, también destacaba la resistencia desde el sector cultural. Escuchen esto. Esta última política de Trump hacia Cuba de estrangular el país y producir esta crisis energética realmente está a punto de llevar el país a una crisis humanitaria. O sea, ahora es muy difícil pensar en hacer películas. Estamos pensando en cómo sobrevivir y cómo seguir día a día para adelante, ¿no? Y el baile tradicional del carite, una de las prácticas del Caribe venezolano, cumple 100 años de acervo cultural y el gobierno del estado de Nueva Esparta lo celebra decretándolo Patrimonio Cultural y Material de esa región.
Una proclama que ha quedado registrada bajo este código E6658, emitido por la Gobernación, que valora esta tradición, que honra también la faena de la pesca con la música, con la poesía, con el baile, creados de manera original por el cultor Rafael González. Ya la presidenta del Instituto de Cultura Regional expresaba que se quiere que las diversiones vuelvan de manera pedagógica a cada rincón. No es solamente un baile, decía, es nuestra esencia marina, por lo que se van a proyectar acciones que lleven esta tradición a cada estado venezolano. Y este 10 de marzo se conmemoran 90 años del natalicio de Alfredo Zitarrosa, cantautor y poeta uruguayo, una de las voces fundamentales de la música popular y de protesta en nuestra Latinoamérica. Huérfano de padre, criado en el campo uruguayo hasta los 12 años, este cantautor absorbía la esencia de la cultura rural, un sello que marcaría su obra con la milonga como estandarte, antes de ser el ícono musical que hoy conocemos. Zitarrosa fue locutor, periodista y poeta, llegando a ganar un premio literario que nunca quiso publicar. Su compromiso político le costó el exilio tras el golpe de Estado de 1973, pero su voz nunca se apagó, gestando obras también mágicas como Guitarra Negra o Adagio en mi país. Prohibido por la dictadura, pero recibido por multitudes en el mundo. Su legado perdura. Zitarrosa falleció el 17 de enero del año 1989. Que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos. Y hablemos un poco de rock popular. Exintegrantes de Serú Girán, la banda de rock argentino, ha anunciado un nuevo show en el Movistar Arena en Buenos Aires para el próximo 19 de junio. Luego de su presentación en el Quilmes Rock 2025 ante 150.000 personas, Pedro Aznar y David Leblon se reencontrarán para interpretar en vivo los temas que se convirtieron en su momento en himnos para varias generaciones. Canción de Alicia en el País, Seminares, Esperando Nacer y Perro Andaluz son parte de su repertorio. Serú Girán se escuchará también en una velada que promete ser emotiva y que busca acercar a públicos de todas las generaciones. Según han destacado los propios organizadores, no se trata de un simple homenaje, sino de una celebración de canciones que aún mantiene su vigencia, muy presente aún en medio de un país que está viviendo una dura crisis económica, social y hasta política. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Los niños sonreían al mirar